Como hemos visto en presentaciones anteriores, las emergencias aeronáuticas vienen en función de los tipos de riesgo que puedan producirse en el aeropuerto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es identificar el riesgo. En esta presentación veremos los tipos de riesgos existentes y la normativa de emergencias aplicable. A continuación, veremos algunos de los medios de protección que pueden utilizarse y nos extenderemos mucho más en el plan de actuación ante emergencias, los simulacros y la utilidad de tener un teléfono de emergencias en el aeropuerto. Identificación del riesgo. Como hemos visto en alguna presentación anterior y el alumno debe ya conocer, dentro del aeropuerto existen riesgos aeronáuticos y riesgos en las instalaciones. Riesgos en los que se denomina en terminología aeroportuaria lado aire y riesgos en la zona que se denomina lado tierra. Todos esos riesgos terminan en la creación de un plan de emergencias, de un plan de actuación ante emergencias y un plan de autoprotección. En cada país puede estar basado en una norma. Aquí hemos puesto la normativa estatal española que define los planes de autoprotección en los aeropuertos estatales. Para evaluar el riesgo, en las presentaciones anteriores hemos visto los diferentes tipos de riesgo que puede haber, riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos o creados por las personas. En las instalaciones hemos visto la posibilidad de incendios, derrumbamiento, explosión física o química, inundación, fuga o derrame de productos peligrosos y amenaza de bomba. Lo que hay que hacer para crear un buen plan de autoprotección es particularizar la situación para el aeropuerto y para la zona en la que se encuentra. Nos estamos refiriendo en el caso de que los riesgos naturales, por ejemplo, podemos estar en una zona de huracanes, en una zona de fuertes lluvias, en una zona de nieblas. Hay que hacer mucho más hincapié en posibles riesgos de la zona. Por lo tanto, la identificación del riesgo no significa tener un listado, como hemos visto en la anterior presentación, de los riesgos que pueden existir de forma global, sino tenemos que identificar los riesgos que hay en la zona. Analizar condiciones meteorológicas para saber si puede haber un riesgo de vientos fuertes, de lluvias, de tormentas, de huracanes, lo que sea en cada una de las zonas. Riesgos tecnológicos, esos son comunes a casi todos los aeropuertos, pero debido a la peculiaridad de los aviones o la peculiaridad de la operación, puede ser de un tipo o de otro. Y por último, riesgos antrópicos, pues podemos tener, si la zona es una zona de posibles enfermedades contagiosas o de alguna situación peculiar, el análisis de riesgo será distinto que una zona que no lo tenga. En cuanto a los edificios, difícil es que el edificio tenga alguna peculiaridad, ya que los edificios son, para este efecto del plan de autoprotección, más o menos todos iguales, y es muy difícil entender que un edificio tenga unas condiciones de riesgo distintas a otro. Una vez analizado el riesgo, repito, el riesgo peculiar y local del aeropuerto, no la lista de riesgos, lo que tenemos es que ver qué normativa es aplicable para poner en marcha los planes de autoprotección. Esto es una cosa particular de cada estado y cada uno tendrá que ver lo que puede ser en su país. Pero aquí lo que yo he relatado es las posibles entidades que pueden haber publicado alguna norma. Leyes de protección civil, estatal, regional, federal, de lo que sea de aplicación al aeropuerto. Y luego las normativas regionales y estatales que especifiquen cuál es la autoridad competente en cada una de las situaciones que se pueden dar. En caso de la protección contra incendios, hay países que tienen unas normativas de los códigos de edificación y de los códigos de protección de edificios. Esas normas serían las que habría que incorporar al plan de autoprotección del aeropuerto. Y a continuación ya pasamos a temas puramente de aviación civil, que es las normativas de OACI en este capítulo.
En cuanto a emergencias aeronáuticas, el manual de aeródromo, tantas veces mencionado en diferentes conferencias, el anexo 14 establece la forma de comportarse, y el manual de servicio del aeropuerto, documento 9137, en su parte 1 habla de salvamento y extinción de incendios, y en la parte 7 planificación de emergencias en los aeropuertos. Como se ha repetido a lo largo de este curso en diferentes presentaciones, finalmente la normativa aplicable tiene que ser una combinación de la normativa de aviación civil, la normativa puramente aeronáutica aeroportuaria, junto con la normativa del país, del estado, de la región, del ayuntamiento. Combinando los dos nos da el resultado de cómo actuar. Es de vital importancia conocer que, como dice la OACI en sus capítulos dedicados a los planes de emergencia, la inmensa mayoría de los aeropuertos no disponen de los recursos necesarios para actuar en caso de una emergencia grave. Por tanto, necesitan coordinar con los medios externos de las entidades colindantes, ayuntamiento, región, estado, para actuar en caso de emergencia. Por lo tanto, es muy importante y clave a la hora de actuar la coordinación entre los medios externos ajenos al aeropuerto y los medios propios del aeropuerto. En aquellos sitios donde existen diferentes entidades con responsabilidades en emergencias, demuestra la experiencia que la buena voluntad de todos a la hora de actuar puede crear serios problemas en el resultado final. Por ello, debe hacerse un trabajo previo que establezca claramente cuáles son las competencias de cada uno en cada uno de los aspectos de la emergencia. En la extinción de incendios, en el tema sanitario, en el tema de seguridad, en el tema de retirada de heridos y fallecimientos en todo caso. Cada una de las áreas tiene que quedar claramente especificado y demuestra la experiencia que en caso de no hacerlo, el resultado de la emergencia puede ser negativo, a pesar de que se crea que el hacer llegar más y más medios puede ser la solución. Como medios de protección, pongamos en las transparencias algunos de los datos que pueden servir de utilidad. Aquí vemos la categoría del aeropuerto. La categoría del aeropuerto establece qué capacidad tiene para actuar en caso de emergencia. Un aeropuerto de categoría 1 es capaz de actuar en caso de un avión hasta 9 metros, con una anchura de fuselaje de 2 metros, dispone de 230 litros de agua, de 230 de espumoso y 45 de químico. En ese caso, el número de vehículos disponibles será 1. Podemos ir hasta el nivel 10, categoría 10, que es capaz de actuar en caso de un Airbus 380 con los medios que ahí se pone. Es muy remarcable y a tener en cuenta en las emergencias que en caso de que de los medios disponibles se estén utilizando para una emergencia unos cuantos y no estén disponibles para el resto de la operación, si el aeropuerto sigue operando, debería reducirse la categoría del aeropuerto. Si estamos hablando con un número medio de vehículos de 3 para que sea categoría 8, 9 o 10 y por la emergencia uno de ellos está completamente destinado a la emergencia, si el aeropuerto sigue operativo, en ese momento el aeropuerto tiene que bajar de categoría a 7 o a 6. Esto es algo muy comúnmente olvidado, porque cuando hay una emergencia todo el mundo se dispone a trabajar en la emergencia, pero hay que tener en cuenta que a posteriori puede venir un juez, puede venir un análisis de la comisión de accidentes, que es donde se revisa cómo se actúa en el caso de la emergencia, y es muy importante tener en cuenta de que la mala suerte puede llegar a que después de una emergencia y mientras se está actuando en ella se pueda producir otra, y en ese momento hay que conocer cuáles son las restricciones que el aeropuerto tiene por estar actuando en otro punto.
Aquí vemos algunos de los vehículos utilizados en el aeropuerto de Barajas, pero que esto puede valer para cualquier aeropuerto y que en cualquier situación puede elegirse uno u otro. Como mi experiencia, he repetido ya muchas veces, es en el aeropuerto de Barajas, el ejemplo que aquí aparece está relacionado con la forma de actuar del aeropuerto de Barajas. Aplicable en aquellos medios donde sirva a otros aeropuertos, y aquí vemos cómo se han solucionado en Barajas, pero que en otros podrían hacerse de otra manera. El anexo 14 establece que el tiempo de respuesta inferior a 3 minutos al extremo de pista para actuar en caso de un accidente. Por lo tanto, debemos dimensionar no solo el número de equipos de bomberos, de apagafuegos, sino la localización de ellos. Hay aeropuertos donde los extremos de pista están muy alejados, por lo tanto habrá que colocar diferentes parques de bomberos para que puedan llegar a cumplir esa norma de BACI. Desgraciadamente tenemos la experiencia de haber sufrido algún accidente en determinados puntos de la infraestructura aeroportuaria, y cuando posteriormente llega el análisis, llega la parte judicial, llega la parte técnica de investigación, se revisa muy a fondo este tipo de cumplimiento. Los parques de bomberos deben situarse de manera tal que se cumpla la norma de BACI. Tiempo de respuesta inferior a 3 minutos al extremo de toda pista en operación. Las recomendaciones 1 y 2 son de difícil cumplimiento y requieren una inversión y un gasto en personal muy elevados, porque no es lo mismo que el tiempo de respuesta de 3 minutos sea un extremo de pista, véase cómo están situados los parques de bomberos para cumplir con este requisito, que decir que tiene que ser 3 minutos a cualquier parte del aeropuerto. Eso requeriría muchos más parques de bomberos y mucho más personal. Por eso, en aeropuertos de largas dimensiones es muy difícil el cumplimiento de esta recomendación. En aeropuertos como el que hemos visto en la transparencia anterior, en el que las pistas, el aterrizaje de una pista puede coincidir con las operaciones de despegue de la pista contraria, hay aeropuertos, muy pocos en el mundo todavía, pero hay aeropuertos que han establecido unos sistemas de frenado que supone una mejora operacional importante. Consiste en un material conformado por bloques de hormigón que, en caso de salirse el avión de la pista en la operación de aterrizaje, entraría en una superficie que se aplastaría y conseguiría decelerar el avión y detenerlo con seguridad en los límites del área, que aseguraría que nunca coincidiría con el avión que está iniciando su operación de despegue por la pista contraria. Aquí hemos visto algunos medios que, como repito siempre, pueden ser utilizados en función de la peculiaridad de cada uno de los aeropuertos, el tamaño o los procedimientos de emergencia requeridos.